Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarme esta mañana para esta sesión de Radiando Fe. Su servidora con ustedes, Cintia Vázquez, para servirles. La semana pasada estuvimos hablando sobre la limpieza espiritual. Estuvimos cubriendo por medio de la palabra de Dios cómo es que hay un requisito, hay una conducta que es requerida, ¿verdad? De todo creyente. No porque vamos a a fingir estas conductas, sino porque es el poder transformador de la palabra de Dios que permite que cambie nuestra conducta. Y uh, solo para clarificar, para que no malentienda este estudio bíblico, esta enseñanza, el único que nos santifica, nos limpia y nos hace blancos como la nieve es nuestro Dios Salvador. Uh, Yahweh Kadesh, ¿verdad? Es el Dios o el Dios que nos santifica. Es uno de los nombres de nuestro Creador y Él es quien nos santifica. Pero la forma que somos santificados es por dándonos el conocimiento de su palabra. Somos purificados por la palabra. Y al poner nuestra fe en lo que Él ha dicho, eso nos impulsa a tener el temor de Dios, de, de, de esa reverencia al que lo salvó, al que lo funde de bendiciones, al que le brinda de tantas cosas hermosas de la vida que no podemos negar que Él nos rodea con ellas. Y ese agradecimiento, ¿verdad? Es que Él nos empieza a transformar uh, para poder ser limpios espiritualmente. Y igual, Jesucristo murió en la cruz y murió para este propósito, para que pudiéramos ser reunidos a Dios Padre. Murió en la cruz para pagar la deuda de pecado que nosotros no podíamos pagar. Y entonces, cuando reconocemos lo que Él ha hecho y que es el Hijo de Dios y que Él fue el sacrificio perfecto que fue dado para esa deuda que yo no podía pagar, que usted no puede pagar, entonces murió en esa cruz, pero no solamente murió, ¿verdad? Por esa deuda que nosotros teníamos que pagar, sino que Él resucitó al tercer día. Y en eso comprobando quién es Él ante todo y comprobando que triunfó hasta sobre la muerte. Y por eso tenemos la promesa y la esperanza de la resurrección. Y pero les digo todo eso porque en ningún momento quiero que malentienda el estudio, ¿verdad? Que nosotros por nuestras acciones logramos purificarnos. Y de acuerdo a esto vimos versos que nos decían: lávense, límpiense, apártense de mi vista sus maldades y limpia el mal de tu corazón. Y decía, levántate y lávate tus pecados, desháganse de la vieja levadura. Eso es lo que les estoy tratando de decir, ¿verdad? Que les animo a buscar ese audio por medio de YouTube, Radiando Fe,
y se llama Limpieza Espiritual parte 1, solamente para que no vaya a malentender lo que seguimos hablando el día de hoy. Y es hermoso poder compartir con ustedes la palabra de Dios en rectitud. Antes de que entremos a la palabra de Dios por el día de hoy, siguiendo en el tema, vamos ante el Padre. Padre, Dios Todopoderoso, glorioso eres tú, Señor. Sentado en tu reino estás y desde ahí reinas en gloria. No hay nada que esté fuera de tu control, no hay nada que esté fuera de tu gran poder y de tu soberanía. Te damos gloria, Señor, y te exaltamos porque sabemos que estás presente, porque sabemos que aunque no lo veamos, tú estás obrando. Sabemos, Señor, que siempre tienes las mejores intenciones para tus hijos. Sabemos, Señor, que tu gracia nos abunda. Ayúdanos a ver las múltiples formas en que cómo es que tu gracia nos cubre, especialmente si estamos pasando momentos difíciles. Padre, tú confortas, Padre, tú nos llenas de esperanza, tú nos llenas de regocijo aun cuando el alma está apagada o nos sentimos deprimidos, Señor. Tu palabra dice que en ti tenemos esperanza y tenemos gozo. Padre, pedimos de ese gozo para cualquier persona que lo esté necesitando en este momento. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel a tu palabra. Todas tus obras son hechas en rectitud. Las cosas que permites son en rectitud y los propósitos son buenos para nuestras vidas. Lo reconocemos y te exaltamos y brindamos gloria a tu santo nombre, reconociendo que la victoria viene, que reconociendo que hay un bien que se va a venir por medio de esa dificultad que estén pasando, porque eres fiel precisamente. Padre, pero en estos momentos quiero pedirte de tu presencia en donde sea que estén escuchando este mensaje, que tú bendigas sus vidas, su entendimiento, que tú ilumines sus días, que les des ojos para ver y oídos para escuchar, les des entendimiento y conocimiento en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Habíamos llegado a Romanos 12 y al concluir la semana pasada estábamos hablando de ese llamado a ser el sacrificio vivo, ¿verdad? Que dice que hay que ser santo y agradable a Dios, hablando de esa pureza en la que debemos vivir. Esta serie se inició por ese pensamiento común de muy frecuentemente los cristianos lo dicen y está mal, ¿verdad? Que dicen que se conformen, que nos conformemos en decir estamos en la carne y mientras estemos en la carne vamos a ser pecadores. Y su palabra nos instruye diferentemente y entonces hay que creerle a Dios. Y es por eso que estamos en esta serie. Si Dios nos dice, por lo tanto, hermanos, tomad en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, su buena, agradable y perfecta voluntad para su vida. Entonces, ahí fue donde terminamos, pero
quería agregar que qué hermoso que, que Dios por medio de su palabra nos confirma el deseo de su corazón para nuestra vida. Sabemos que en Hebreos 4:12, y lo voy a cubrir rápidamente porque no era parte del paquete, pero quiero cubrirlo. Vea cómo nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Creo que estos versos es clave para que nos convenza, para convencernos, perdón si lo dije incorrectamente, de que hay una conducta a la cual debemos acoplarnos como cristianos. Y tal como les comenté, no es para fingir una conducta, sino que al aplicarnos a la palabra de Dios, al creerle a Dios, al someter nuestro corazón ante Dios, Dios hace la obra. Dios nos abre los ojos de entendimiento y nos hace que seamos entendidos y que tengamos conocimiento, ¿verdad? Que entiendamos. ¿Y por qué? Porque estando en la palabra es como Él penetra nuestro ser y permite que nosotros reflexionemos. Por eso dice que juzga los pensamientos. ¿Por qué? Porque por medio de su palabra, al meditarla nosotros, podemos sentir esa convicción en nuestro corazón de qué es lo que el Señor nos está pidiendo, qué es lo que el Señor está declarando ante nuestro entendimiento que está mal en nuestro andar. Y si no estamos tomando ese tiempo como cristianos para someternos a su palabra, para permitir que nos penetre profundamente, que permitir que la palabra llegue a ese punto del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos. Si no estamos permitiéndole, si no estamos dando el tiempo, si no estamos atendiendo estudios bíblicos, si pensamos que el domingo es suficiente, entonces seguramente nuestra conducta no está alineada con la voluntad de Dios. No está alineada al plan de Dios para su vida. Entonces, si no estamos haciendo esto, estamos muy probablemente viviendo como el resto del mundo. Y peor tantito, nos nombramos cristianos, pero viviendo como el resto del mundo, eso es una ofensa muy grande, ¿verdad? En la semana pasada lo leímos en Primera de Corintios, donde decía, capítulo 5, que decía que si se nombra cristiano y es avaro y es impío y es todas estas cosas como los del mundo, entonces con esta persona ni te sientes a comer. Ahí puede ver uno claramente el corazón de Dios, cómo Él se siente sobre una persona que no se aplica a su palabra, que no está deseando esos cambios en su vida, que no está deseando complacer a su Dios. Y si no estamos deseando complacer a nuestro Dios, entonces no estamos realmente siendo seguidor de Cristo. No nos digamos que somos cristianos. Es muy triste, pero si usted se está aplicando, si usted está en la palabra, si usted la medita, si usted tiene sus notas, si usted lo contempla en su vida, si usted está viendo qué más
tengo que hacer, Señor? Entonces lo más probable es que el Espíritu Santo los sigue guiando, el Espíritu Santo los sigue fortaleciendo, el Espíritu Santo les sigue revelando qué más. ¿Por qué? Porque usted lo está pidiendo, porque usted está sometido, está deseoso de ese proceso, está deseoso de ver la mano de Dios moverse en su vida. Pero esas son dos escenarios, ¿verdad? En los cuales hay que reflexionar y que usted se piense a cuál de los dos soy yo. Y que basado en lo que usted analice, entonces pueda tomar los pasos adecuados para enderezarse. O para seguir en el buen camino, que sea que recobre el ánimo de seguir en el buen camino, porque no es fácil y es doloroso, pero hay tanta bendición, hay un gozo que no se puede explicar, hay una paz que no se puede comparar con nada de este mundo. Y cuando nos sometemos a ese proceso de la limpieza espiritual, es una bendición que dura hasta la eternidad. No se muere con el cuerpo, sigue hasta la eternidad. Y sigue dando, ¿verdad? Porque dependiendo en cuántas personas impactó usted, es semilla que sigue dando fruto, gloria a Dios. So vamos a seguir con la escritura. Vamos a regresarnos a 2 capítulo 7 y verso 1. 2 capítulo 7 y verso 1. Y dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Lo que yo me tardé 15 minutos en querer explicarle, aquí nos los dice la palabra de Dios en un solo versículo. Gloria a Dios. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, que claramente se ve que hay cosas que contaminan el cuerpo y el espíritu y que nosotros tenemos que tener esa prioridad continuamente de mantenernos puros, de mantenernos santos, como nos decían en Romanos 12. Y que no sea llevado por las ideas de que, es que su gracia abunda, y cuando el pecado abunda, la gracia abunda aún más. Eso no se aplica. Eso es querer manipular el verso para conformarme y para yo seguir en el mal que no debo de seguir. Pero hay que reconocer que hay una conducta que se nos requiere y que tenemos que escoger el camino de Dios y no el camino del mundo. El verso que sigue es 2 de Timoteo, capítulo 2 y verso 21. Y como les dije en la primera sesión, si se atrasan con algún verso, con toda confianza me pueden llamar, o también estos audios se pasan por medio de Facebook Live con el Facebook de la estación de Estéreo Unción 93.7, los puede buscar, o también puede encontrar la grabación en YouTube por Radiando Fe. Pero ya con eso espero que hayan llegado a 2 de Timoteo 2:21, y dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble,
santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Igual, este verso lo tocamos brevemente la semana pasada, pero quise volver a mencionarlo porque mire cómo es que uno se mantiene limpio. ¿Y para qué? Para ser ese vaso noble, para ser santificado, para ser útil, ¿verdad? Y para poder tener ese fruto del eterno, del cual hablábamos. Y dice, huye, verso 22, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia. Esfuérzate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Es lo importante de juntarse a una iglesia de creyentes sinceros, creyentes que tienen ese deseo sincero de estar en la palabra, de regocijarse en la presencia de Dios, y así usted pueda cumplir con esto, que si no está buscando una grupo que esté enfocado en las cosas de Dios, usted va a buscar un grupo o va a resultar en un grupo que está enfocando y buscando las cosas del mundo. Es la verdad. Piénselo, medítelo y que el Señor le dirija a ese grupo para edificarlo y para prepararlo para esas buenas obras. No, y sigue diciendo, no tenga nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Oh, cuántos se irritan fácilmente. O a veces mantenemos la paz con los demás, pero y luego en nuestros hogares tenemos esa paz también, o en nuestros hogares nos damos el lujo, que no es lujo, pero fácilmente se destiende en ira ante sus esposos, ante sus hijos. Entonces hay que reflexionar en eso. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Muchas personas piensan que los verdaderos cristianos son fanáticos, son aleluyas, lo llevan a un extremo mundial y necesario, ¿verdad? Esa es la opinión de ellos. Pero en realidad los que están acegados son ellos, ¿verdad? Y es triste. Y hay que pedir por ellos, y tal como dice aquí, de modo que se despierten y escapen de la trampa. Si usted es uno de esos que ha dicho, ay, pues no es necesario ser está bueno que sí creo en Cristo y sí murió por mis pecados y sí voy a la iglesia, pero pues ya con eso, ya, ¿verdad? No hay que ser está mal. ¿Está usted cayendo en esto, o que necesita usted ser despertado y que escape de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos y sumisos a la voluntad del diablo, no a la voluntad de Dios? Que esto le impresione y lo convenzca de la urgencia que hay en ser verdaderos devotos de Dios, de Cristo, de su palabra. Pero para no demorar, porque se nos vuelve a acabar el tiempo, vamos a ver dónde estábamos. Segunda de Tito, Santiago 4:8. Creo que esta ya la habíamos cubierto, pero vamos rápidamente. 4:8.
hablando, ¿verdad?, del enemigo y cómo los tienes confundidos y sometidos. Aquí este verso, Santiago 4:8 dice, voy a leer el 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Los inconstantes son personas que creen, pero son inconstantes. Entonces tenemos que someternos a esa purificación. Eso no es automático. El Señor nos limpió, ¿verdad? Para entrar, para ser adoptados. Pero ya de una vez adoptados, somos hijos. Y como hijos, tenemos, así como a sus hijos, tienen responsabilidad y el padre tiene dirección para sus hijos y hay ciertas cosas que se requieren. No para legalidad, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, es porque su palabra nos los dice. Y vamos a seguir con el verso que sigue. Y es Primera de Juan, capítulo 3 y verso 3. Y aquí hay dos versos que quiero cubrir para concluir el día de hoy. Y dice en Primera de Juan 3 y verso 3, dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No siga en esa mentira del enemigo que lo convence que mientras estamos en la carne vamos a seguir pecando. Y es cierto que es difícil estar en la carne, pero que usted lo hable, lo diga, entonces se está, como quien dice, está convencido de que no va a mejorar. Y el punto que debemos de tener es que someternos con todo nuestro esfuerzo a ser purificados, a escoger los caminos de Dios y no los caminos del mundo. Es una decisión constante, es una decisión diaria, es una decisión que hacemos al decidir qué es lo que vemos en la televisión, es una decisión que hacemos cada vez que hablamos con nuestros seres queridos y hasta con nuestros enemigos, es una decisión que hacemos cada vez que nos sentamos a comer, es una decisión que hacemos cada vez que tenemos una decisión difícil, si vamos a hacerlo de acuerdo al mundo o si vamos a hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, a mantenernos puros. Y es importante que salgamos de esas mentiras que a veces nos tienen atados y no nos permiten seguir creciendo espiritualmente. Pero cierro con esto, que dice el verso 6, todo el que permanece en él, que es Cristo, no practica el pecado. No lo practica. No lo practica. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. No puede nombrarse cristiano. Su palabra es recta, es clara, es directa, es verdad. Entonces, que esta información que cubrimos el día de hoy lo haya iluminado, que haya sido bendecida su vida por medio de lo que cubrimos. Y aún tenemos un poco más que cubrir sobre el tema de la limpieza espiritual. La semana que viene seguimos en este tema. Que Dios los bendiga y espero que nos sigan la semana que viene. Hasta la próxima.
Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.